Nu va a bajar la tasa de interés que da en sus cajitas. Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy te voy a platicar acerca de este correo que ha estado llegando. De hecho, me llegó el día de hoy a mí personalmente. Y les voy a explicar qué es lo que está diciendo Nu, por qué está cambiando la tasa de interés de sus cajitas, cómo va a ir cambiando paulatinamente y sobre todo y más importante, por qué está sucediendo todo esto, ¿no? Vamos a comenzar. Bueno, el correo que llegó es bastante sencillo, donde te avisan de que en abril te enviamos un correo notificando la actualización de la carátula del contrato, bla, 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 y se extendió el rendimiento del 15% hasta el 14 de mayo. ¿Qué significa eso? A partir del 14 de mayo va a cambiar. ¿A cuánto? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿qué fue lo que cambió? La tasa de interés fija anual se actualizó del 15% al 9% que es la tasa de interés base. Entonces tú me vas a decir, oye Arturo, ¿eso significa que a partir del 14 de mayo voy a tener una tasa del 9%? No. Lo que va a pasar es que el rendimiento anual fijo, como dice acá, se va a mantener hasta el 14 de mayo. ¿Ok? Y para seguir disfrutando, o sea, para seguir ofreciendo un buen producto, dice, van a mantener la tasa en un 14.75% hasta el 23 de mayo. ¿Ok? Aguas, porque estamos hablando de nada más o menos 10 días. ¿Ok? Y después de eso, no sabemos a cuánto va a quedar, ¿no? Después, no sabemos a cuánto van a quedar, nada más dicen que la tasa de interés base va a ser el 9%, pero después no te preocupes porque va a haber una nueva tasa diferencial. De cuánto va a ser, no lo saben todavía. Va a depender de la TIE, de otras cosas, ¿no? Te voy a explicar qué es la TIE y todo, ¿ok? Entonces, en palabras muy sencillas, tenemos un rendimiento del 15% hasta el 14 de mayo. Luego tenemos 10 días más hasta el 23 con un 14.75 y después de eso no sabemos cuánto va a ser. Ahora, ¿la van a poner el 9%? No creo, no creo. Ahora te voy a explicar por qué. Pero sí es muy probable que la bajen a lo mejor en un 14.5, 14.25, etcétera, si no es que inclusive hasta un 14%. Esto va a depender obviamente de las finanzas de la empresa. Hay que entender cómo funciona Nu, porque Nu al fin y al cabo es un banco, ¿no? Digo, podemos decir que es un neobanco, podemos decir, pero el término o la manera que hace dinero es sencilla. Ellos reciben depósitos y ese dinero que tienen, como cualquier banco, lo prestan, en este caso, pues con sus tarjetas de crédito o con los créditos personales y cobran un interés por eso, ¿ok? Entonces, así es como hace dinero y es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque al ofrecer un producto como la cajita, que da un rendimiento del 15%, esto significa que no tiene que agarrar este dinero, pagarte a ti un 15% e invertirlo en algún lugar que consiga un rendimiento mayor a un 15%, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Dices, o sea, a ver, me vas a pagar a mí un 15% y tú lo vas a prestar, no sé, a un 14%, pues obviamente vas a perder dinero, es una tontería. Entonces, obviamente ANU, al ser una empresa pequeña, al ser pues sí, un neobanco, ha tenido la necesidad, como todos estos sofipos, de básicamente verse obligados a ofrecer o a tener que ofrecer estas tasas tan altas para atraer capital, ¿no? Para que la gente empiece a usar los productos, para que les guste, etcétera, ¿no? Entonces, acá entra un poco o sea, no de confusión, pero ahí está un poco dividido porque tienen un costo de atracción más el costo de la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, no pudiese, suponiendo que quisiese darse el lujo de a lo mejor dar un rendimiento del 15% y solo obtener un rendimiento del 14%, pero que ese 1% sea como que el costo de adquisición de clientes para en un futuro poderlos sí, poder redituar de otra forma. Que creo que en Colombia o en Brasil tienen una especie de anualidad, bueno, les llaman membresía, que es una anualidad al fin y al cabo, pero bueno, una membresía mensual, etcétera, o alguna forma de cambiar a los usuarios. Entonces puede ser una estrategia, sí, pero no es una estrategia viable a largo plazo, ¿no? O sea, si no meten algo nuevo donde puedan cobrar de otra forma, pues obviamente la empresa va a empezar a perder dinero porque está muy difícil. Digo, en México las tasas son altísimas en general, entonces, por ejemplo, un préstamo personal, si consiguen tasas del 30-40%, ahora la pregunta es, ¿pueden alocar todo ese capital que están atrayendo las cajitas? Porque si atraen más dinero de que pueden alocar, no sirve de nada. En préstamos personales, propone un ejemplo. ¿Me explico? Entonces hay bastantes detalles acá. Esto obviamente lo podríamos ver en los números de Nu. De hecho, creo que sería un video interesante. Podemos analizar qué es lo que está haciendo Nu, si está perdiendo dinero o está ganando. Déjame en los comentarios si les interesa, pero creo que puede ser algo bastante interesante. Ahora, lo importante de esto es qué está pasando, ¿no? O sea, porque muchos me dicen, oye, pero ¿por qué estaban, si se acuerdan hace unos años, las tasas en la pandemia estaban en el 2% y ahorita están en el 15%? ¿Qué está pasando? Bueno, esto es bastante sencillo y tiene un nombre y siempre va a tener un nombre: inflación, ¿no? Banxico tiene la obligación o la tarea, si lo quieres ver así, de mantener controlada la inflación, en teoría. Obviamente suponiendo que Banxico funciona como un organismo autónomo del gobierno, como debería ser. Ahora, si eso no, pues está medio raro porque como que el mismo presidente elige a la presidenta de Banxico, entonces como que dice, oye, no hay conflicto de interés allá.
Yo digo que sí, muchos dicen que no, pues allá está su opinión, se los dejo. Pero bueno, el detalle no es este. El detalle es que Banxico tiene la obligación de mantener baja la inflación. ¿Cómo lo hace esto? Muy sencillo, con la TIE, que es la tasa que da a los bancos. Podríamos decir que Banxico es el banco de los bancos. Y esta es la tasa que le da, que le presta para, o sea, es la tasa base que utiliza para prestar a otros bancos, ¿no? Suena un poco raro, pero así es. Entonces, esta herramienta es la principal herramienta que tiene Banxico para controlar en general todas las tasas de interés, porque si la TIE es muy baja, como llegó hasta el 2%, los bancos se van a ver o se van a poder dar el lujo, si lo quieres ver así, de bajar las tasas de sus productos, como los créditos, las hipotecas, etcétera, ¿no? Entonces, en general, todo se mueve más o menos en línea con esta tasa. Ahora, ¿qué pasa si la TIE sube de manera radical, como lo hemos observado? Vean esto, en el 2021 estaba en el 4%, ahorita ya está en el 11.25%, llegó a estar y ya hubo el primer recorte de tasa del 11%, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa si subes la tasa hasta el 11.25%? Por ejemplo, Santander, no sé, si te ofrecía una hipoteca al 8%, pues ya no le conviene tanto ofrecer, tienen que subir esta tasa, ¿no? Porque va a decir, oye, es que estoy agarrando dinero al 11.25 y le estoy prestando al 8%, no tiene sentido lo que estoy haciendo, no estoy perdiendo dinero, entre otras cosas. No es una manera sencilla de entenderlo, pero bueno, la tasa en general sirve para una cosa. Esta tasa sirve para controlar la economía. Si tú pones una tasa muy alta, va a hacer que todos los créditos suban y por ende sean más caros. Al ser más caro el crédito, obviamente, esto complica y hace que las empresas tengan que tener al mismo tiempo rendimientos más altos, porque si hagan un crédito más alto, pues obviamente el rendimiento tiene que ser más alto para compensar esto y se hagan menos proyectos, ¿no? Entonces, al hacerse menos proyectos, crece menos la economía. En palabras muy sencillas es lo que pasa. Entonces, Banxico se dio una locura al subir las tasas de manera radical. Sí tenía que hacerlo porque la inflación estaba fuera de control, pero a lo mejor las subió muy rápido y las mantuvo mucho tiempo altas. Y esto obviamente tiene consecuencias y lo vemos acá. México, en general, tuvo un trimestre, bueno, un 2022 decente de recuperación y había tenido un 2023 muy bueno gracias a todo el tema del nearshoring, del problema que tiene Estados Unidos con China y se empezó a pasar, la verdad, mucha producción desde China, bueno, en general desde Asia hasta México, ¿no? Entonces esto ayudó mucho al crecimiento económico del país sin necesariamente hacer algo diferente. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Las tasas estuvieron altísimas, esto puso un montón de presión en la economía y obviamente vimos una desaceleración significativa en el cuarto trimestre, donde la economía creció apenas un 0.1%, ¿no? De haber estado creciendo un 1.1%, 0.8%, casi un 1% por trimestre. Y el primer trimestre de este año creció apenas un 0.2%, ¿no? Entonces, esto ha puesto bastante presión en la economía, estas tasas de interés tan altas. Obviamente eso y que el nearshoring pues es algo que pues va a afectar a corto, mediano plazo, a lo mejor no tanto a largo, ¿no? Porque al fin y al cabo las fábricas se terminan de construir y la inversión fuerte ya se realizó. Ahora, los pronósticos para para el siguiente trimestre no hay todavía. Aquí nada más está el final, que dicen que se va a mantener igual. Muchos dicen que inclusive va a decrecer, pero bueno, ese es el crecimiento que había, ¿no? Que ha sido un crecimiento escueto, no ha sido un decrecimiento, pero esto es completamente lógico por las tasas de interés. Obviamente eso también ha ayudado a que la inflación empiece a ceder relativamente, pero hay un detalle más importante. Lamentablemente, vamos a verlo por aquí, vamos a ir a inflación, ok. La inflación sí ha bajado, definitivamente, estuvo altísima. Vean cómo llegó a estar al 8%, fue bajando, 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 y se ha mantenido en un 4%, más o menos, 4.5%. Es decir, oye Arturo, ¿qué está pasando? ¿Por qué si tenemos altas, históricamente altas? O sea, vean esto, en los últimos 10 años nunca habíamos estado en un nivel tan alto. De hecho, en el máximo, desde que se empezó a utilizar esta herramienta, nunca habíamos estado en un nivel tan alto. Entonces, me van a decir, ¿qué está pasando, Arturo? Bueno, la inflación viene o puede venir de dos lados nada más, ¿ok? La inflación, al fin y al cabo, ya lo platicamos en el canal de Varias Intenciones, es la consecuencia de imprimir dinero. Es lógico, ¿no? Si el gobierno imprime más dinero, no es lo mismo tener un peso cuando hay 100 pesos en circulación en todo el país a tener un peso cuando hay 1 trillón de pesos en circulación en todo el país. Obviamente el poder adquisitivo del peso baja. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la inflación? Que hay dos palancas, si lo quieres ver así, ¿no? Para controlarla. La primera es la política monetaria, que es la que controla Banxico, es la única que le tiene control. Si Banxico sube las tasas de interés, frena la economía, la inflación baja. Listo. Pero hay una segunda palanca que se llama la política fiscal, ¿ok? Y la política fiscal la controla completamente el gobierno al momento de hacer el presupuesto y al momento de decidir cuánto dinero van a gastar. Como una empresa, ingreso tanto, gasto tanto. ¿Cuál es la única diferencia del gobierno con la empresa? Que el gobierno puede decir, ingreso 10 pesos,
y gasto 100. Va a decir, oye Arturo, ¿y esos 90 pesos de dónde los van a sacar? ¿De dónde crees? Los imprimen, no pasa nada, ¿no? Y esto obviamente genera inflación. Entonces, hice un video hace unos pocos días donde checamos el trimestre de gobierno y vemos que ha perdido un montón de dinero. El déficit presupuestario se aumentó prácticamente 3 veces en el primer trimestre y la situación sigue empeorando. Los ingresos han aumentado, claro, pero los gastos más, ¿no? Algo completamente lógico y esperado en un año de elecciones. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es que muchos me decían, entonces es culpa de Banxico. Y digo, no, no, Banxico no se tiene la culpa. Banxico está haciendo las cosas, de hecho, podríamos decirlo correcto, ¿no? Porque está bien lo que está haciendo el gobierno y a lo mejor inclusive subir las tasas de interés de más. Me sorprende mucho que la economía ha estado relativamente resiliente, porque yo sí esperaba un decrecimiento económico. Vamos a ver si no lo vemos todavía, ¿no? El punto no es ese. El punto es que no es todo culpa de Banxico, es culpa del gobierno, porque el gobierno ha estado gastando dinero a lo idiota, ¿no? Eso lo vemos en los números, lo vemos en el video anterior. El trimestre, te digo, se triplicó la pérdida y obviamente esto genera que se tenga que imprimir dinero, porque el dinero tiene que salir de algún lado, ¿no? No puede aparecer mágicamente en el sistema de la nada, ¿no? Entonces la deuda ha aumentado, obviamente la deuda interna en pesos ha aumentado bastante y esto ha generado que se tenga que imprimir más dinero, sencillo. Es así de fácil, no le den más vueltas, son dos palancas, una está, podemos decir que Banxico está jalando para la izquierda, pero el gobierno está jalando para la derecha y el gobierno tiene más fuerza que Banxico, ¿no? Entonces eso es lo que está sucediendo, por eso la inflación sí ha subsanado, porque sí ha bajado, o sea, de los máximos históricos, pero todavía sigue siendo una inflación fuerte, ¿no? Hay que recordar que una inflación del 4%, en mi opinión, bastante fuerte, ¿no? Yo creo que la inflación en México debería estar en el 3%, no en el 2%, porque tampoco somos una economía tan desarrollada, pero sí en un 3%, 4%, o sea, lo máximo estamos en 4.40. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes meses, porque yo espero que haya una pequeña reaceleración de la inflación en base a la información que estamos viendo. Ahora, otro tema muy importante, que es, ¿por qué no está poniendo el 9%? ¿Por qué no el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2? ¿Por qué no el 20? Ok. La tasa de interés a largo plazo, ok, siempre va a ser igual. Eso apréndanselo. La tasa de interés a largo plazo, por lógica, tiene que ser igual al crecimiento económico y a la inflación. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Por poner el ejemplo, si suponemos que la tasa de interés a largo plazo en México va a ser el 9%, como podríamos decir que dice no, significa que tendría que haber un crecimiento de, pues ponte tú que la inflación se mantenga en un 5 o 6% y un crecimiento económico del 3%. Ahora, ¿esto es realista, sí o no? No lo sabemos. Yo creo que la inflación, en mi opinión, se va a tener que controlar, espero, en un 5%, 4 o 5%. Vamos a ponerle 5 para redondear. La economía mexicana no va a crecer ni de chiste un 4%, ¿no? Para llegar a ese 9%. Entonces, yo creo que no está siendo bastante conservador a poner su... O sea, conservador en el sentido de que ahorita está en el 15%, ¿no? Entonces, el 9% dices, wow. Pero si lo pones a ver, a largo plazo, esa tasa va a bajar, va a terminar bajando, ¿no? Banxico se va a ver obligado, yo creo, a recortar tasas, porque la economía mexicana no va a aguantar tanto. No va a aguantar tanto, sobre todo que la inflación sigue estando bastante alta, ¿no? Entonces, pero ha bajado. Entonces acá es un tema, es complicado, ¿no? Porque pues, tenemos dos palancas. ¿Y qué es lo que puede pasar? Se puede ver un escenario en el que el gobierno mexicano siga gastando dinero como idiotas, les valga, que no sería nada raro, y Banxico se ve obligado a mantener las tasas de interés relativamente altas, ¿no? Si pudiese darse el escenario. Ahora también hay un escenario donde se descontrola la inflación por esto mismo y vuelven a subir las tasas, pero bueno, ya no son tasas reales porque si la tasa es del 10% y la inflación es del 15%, realmente no hay rendimiento. Pueden haber cosas ya medio raras. ¿Cuál sería el mejor escenario? Que el gobierno mexicano se dé cuenta que no pueden estar gastando dinero que no tienen, sobre todo que están generando una inflación que ha hecho que el poder adquisitivo de los mexicanos sea completamente destruido. Entonces, lo que pueden hacer es darse cuenta de su error, recortar gastos, que es lo más sencillo, alinear un poco más el presupuesto, combatir la inflación de ese lado, Banxico la sigue combatiendo de este lado, ahora sí empieza a bajar de manera importante la inflación y ya con eso las tasas bajan, ¿no? Las tasas bajan también, o sea, eso permite a Banxico bajar tasas y la economía vuelve a crecer. Ese es el escenario positivo, ¿no? Es el escenario de sentido común, el escenario que cualquier persona con 2 neuronas y trabajando en el gobierno, que sabemos que hay pocas, lo haría, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque hay muchos temas políticos de por medio. Hay un escenario ya negativo donde se sale de control las cosas. Todavía no creo que suceda, no me preocupa, pero sí es cuestión de que el próximo maldito presupuesto para el 2025 tiene que estar cuadrado.
O sea, digo, no estoy diciendo que se queden en ceros, porque pueden darse el lujo de tener un poco de deuda, pero sí tiene que ser menor la pérdida, ¿no? Tienen que empezar a controlar eso y eso va a dar una ayuda radical a la economía, a Banxico, a todos, hasta el mismo gobierno, porque si la economía crece, luego van a tener más ingresos por los impuestos, ¿no? Entonces, es algo que si piensas, insisto, conectas dos neuronas y piensas un poquito a mediano o largo plazo, es la mejor solución. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? La situación, insisto, está bastante complicada porque pues hay muchos temas políticos de por medio, ¿no? Te digo, insisto, es año de elecciones, obviamente van a estar tirar todo el dinero que puedan para asegurar la mantenencia en el poder. Es algo completamente esperado y que siempre se ha hecho en los gobiernos de México, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Como siempre, hay que darle seguimiento. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar a mediano plazo? Definitivamente yo creo que independientemente de lo que haga el gobierno, las tasas de interés van a tener que bajar. O sea, estas SOFIPOS no pueden darse el lujo de estar captando capital a un 15%. O sea, es una locura. Hay muy pocos proyectos de inversión que hoy en día te generan un rendimiento mayor al 15%. Entonces, esto pone mucha presión, insisto, y con préstamos personales, pues sí tienes un rendimiento del 30-40, pero ¿cuánto vas a dar? Si das de más, tienes mayor riesgo, ¿no? Entonces, no todos te lo van a pagar porque son clientes normalmente de alta morosidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay varias cosas complicadas. Yo creo que la guerra de tasas entre las SOFIPOS y los bancos se ha acabado completamente, independientemente de lo que pase con el gobierno mexicano. Y creo que es una tendencia que vamos a empezar a ver cómo todas estas empresas van a empezar a alinearse, ¿no? A lo mejor inclusive van a llegar a un nivel de lo que están los CETES, ¿no? Que el nivel de los CETES a un mes siempre va a estar totalmente ligado a esta tasa, ¿no? Entonces a lo mejor vamos a ver un 11.25%, un 11%, un 10%, a lo mejor hasta el 9%. ¿Por qué te digo esto? Porque se espera que en la próxima reunión de Banxico, que si vemos acá es el 9 de mayo, es decir, pues básicamente mañana, el jueves, va a recortar tasas otra vez. Va a recortar tasas. Insisto, no se me haría nada raro. Ha metido mucha presión a la economía del país. Y si México quiere seguir creciendo como economía, va a tener que bajar las tasas. Estas tasas están artificialmente altas. Se tuvo que hacer definitivamente, pero yo creo que esto ya se acabó, ¿no? Y vemos cómo Banxico normalmente funciona por sí. Como es economía, obviamente funciona por ciclos, ¿no? Entonces vemos cómo normalmente ciclo de subida, ciclo de bajada mantiene, ciclo de bajada, ciclo de subida, bajada, subida. Lo más lógico es que empiece el ciclo de bajada. Obviamente pueden pasar varias cosas. Y hay una cosa muy importante que entender, que con lo que quiero concluir este video. Uno, el futuro no es seguro. Entonces, si mañana cae una bomba atómica y una guerra, todo ese análisis se va por un caño, ¿no? Porque pues van a pasar cosas completamente diferentes, se dispara la inflación, puede ser que suban las tasas de manera radical, etc. Estoy poniendo ejemplos drásticos para que entiendan que las cosas pueden cambiar. En general, el futuro no está escrito. Y segundo punto importante, lamentablemente, los políticos, los funcionarios de los puestos, no siempre usan la lógica, ¿no? A veces tienen que usar lo que más les conviene. Entonces tampoco podemos esperar que actúen con lógica, que creo que es un error bastante común. Una vez decimos, bueno, es que lo lógico es que tienen que hacer esto, sí, pero por X, Y o Z motivo hacen otra cosa, ¿no? Entonces, segundo punto importante. Tercer punto, y mucho también muy importante que les recuerdo, es que la economía es una ciencia social. Al fin y al cabo, es una ciencia social. ¿Qué pasa con las ciencias sociales que no tienen una fórmula predeterminada? Es decir, matemáticas, sabemos que 2 más 2 es 4. Oye, pero yo creo que es 3, me vale. 2 más 2 es 4, o sea, es una ley. La ley de la gravedad existe. Es una ley, no es de que, yo no creo en la gravedad, entonces voy a tirar un tercer piso, no voy a caer, ¿no? No, papi, la ley existe, ¿ok? A diferencia de las leyes naturales, las leyes sociales no tienen una fórmula per se, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que si suben las tasas de interés, normalmente, y si ciertos factores se mantienen igual, pues esto va a generar que la inflación baje. Pero no es solo la tasa de interés, porque a la vez tienes el déficit fiscal, etcétera, ¿no? Siempre son bastantes motivos que están a veces conectados y a veces no. Entonces no hay una regla. Mismo caso con la política monetaria. La política monetaria de Banxico y en general cualquier país, hablando específicamente de subir o bajar tasas de interés, no tiene un efecto inmediato, ¿eh? O sea, no crees que es una palanquita y que, bajé la tasa y ya, ¡tum!, desaparece la inflación. No. De hecho, hay algunos estudios que comprueban o que tienen la teoría, porque tampoco es una ley, de que aproximadamente tardan 12 a 15 meses en demostrarse el efecto de las tasas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que esta tasa del 11.25 que estuvo a partir de febrero del 2023, en teoría deberíamos empezar a ver los efectos ahorita, ¿no? Marzo, ponte un poquito más, mayo, junio 2024, ¿no? Más o menos ahorita, en la economía. En teoría, pero no es una ciencia exacta. No es de que, mes 12, pum, listo, ¿no? Después tras 12, 15, 18, 20, 12, no, varía porque hay muchos factores y hay un factor muy importante que es la velocidad del dinero. La velocidad del dinero, ¿de qué depende?
de la psicología del consumidor. La psicología del consumidor, ¿de qué depende? ¡Pum! Nos metemos allá unos factores súper importantes, pero súper imposibles de medir y de saber a ciencia cierta qué va a pensar el consumidor el día de hoy y qué va a pensar el día de mañana, ¿no? Entonces, nada más quiero que entiendan esto porque no es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, tampoco podemos ser muy exigentes con eso. Ahora, nada más para cerrar, tipo de cambio ahorita ha estado, pues, bastante positivo para el peso, hasta por ahí de abril, que vimos que hubo una subida importante por el tema de la guerra, luego se calmó y se ha mantenido el 19.91. Yo espero que a largo plazo, es decir, en los 5 años, se siga depreciando el peso, suponiendo que Estados Unidos mantiene su política monetaria restrictiva. Porque yo suponiendo, insisto, porque es peso dólar, ¿no? Entonces tenemos que saber qué es lo que va a hacer Banxico, pero también tenemos que saber qué es lo que va a hacer la Fed, ¿no? Entonces, si la Fed imprime más dinero que Banxico, pues obviamente el precio se va a apreciar. Es completamente lógico. Si pasa al revés, pues pasará al revés, ¿no? Entonces, pues básicamente esa es la idea. Es lo que va a pasar con Nu. Más que nada quería explicarles de dónde viene todo esto, porque creo que muchos explican, sí, baja las tasas, pero creo que es importante entender por qué, ¿no? ¿Cuál es el factor económico que está haciendo que esto cambie? ¿Por qué está cambiando esto, no? Porque si no entendemos el por qué, al fin y al cabo nada más estamos, pues, a la cosa o a lo que nos diga la gente, ¿no? Pero hay que siempre tratar de entender las cosas lo más que se pueda. Por eso, si tienen alguna duda, por favor, déjenme en los comentarios. Si quieren aprender más sobre finanzas y economía, con mucho gusto pueden suscribirse al canal, apoyar con un like. Y saben que hacemos videos de estos, hacemos videos controversiales porque hay mucha gente que cree en la secta política. Yo no creo en la secta política, yo critico a todos por igual y critico sus acciones, me vale. Porque si lo hacen mal, tenemos la obligación como ciudadanos de decirlo. Sencillo. Pero bueno, si se lo toman a pecho o están muy sensibles de que su rey Salvador es X o Y presidente, pues también, ni modo, no me voy a arrepentir por decir las cosas o las verdades o dar mis opiniones sobre cosas que estoy viendo. Esto es todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima.